Sí, profe. Sí, señor. Muy bien. Bueno, yo había quedado con una deuda, ¿cierto? Esa deuda hace referencia a la parte del particionamiento de esto de aquí, que teníamos pendientes, pues revisar algunos conceptos que son importantes. Bueno, antes de llegar hasta esta parte, vamos a hablar un poquito de estas dos cositas que yo les decía. Bueno, cuando hablamos del MBR, del Master Boot Record, hablamos ya de sistemas un poquito viejitos, que hace unos añitos pues ya se fueron haciendo a un lado por la entrada en funcionamiento del UEFI. Pero resulta que entre ellos dos, sí hay pues como unas ventajas y unas desventajas. Eh, Esas ventajas sobre todo van en cuanto al particionamiento o a las diferencias entre el GPT, que nosotros lo habíamos visto por acá donde estaba, entre GPT y MBR. ¿Dónde está? MBR es el Wi-Fi. A ver, GPT. Uy, bueno, ahí se me ha quedado. Esta. Ah, claro, es que esta no es la presentación que estábamos trabajando. Lo que pasa es que esta asignatura también la trabajo en la Universidad SESMA, pero pues son obviamente temáticas muy similares. Pero he abierto la del SESMA. Acá creo que está la nuestra. Esta no es. En su lugar es esta de acá. Esta, ajá. Esta sí es. Listo. Bueno, vamos a mirar entonces, yo les voy a hacer por aquí un cuadrito de cuáles son esas diferencias, ¿no? Esos elementos que sí son importantes, que los debemos conocer. En cuanto a las características de GPT y de MBR. Entonces, bueno, yo lo voy a hacer acá en un cuadrito en Word para que me quede más fácil. Borrar. Y acá voy a colocarles. Aunque bueno, debe estar en una imagencita también en internet que se las podría cargar sin problema. A ver, miremoslas. Diferencia entre GPT y MBR. Ahí está. Emilia. Aquí. A ver, miremos. Un cuadrito de diferencias debe haber por aquí. Ahí está. Entramos a esta primera página. Bueno, por aquí bueno, hay unas diferencias que son fundamentales, que dice, por ejemplo, que el sistema GPT, ¿dónde estaba? Aquí, el sistema GPT, bueno, el MBR utiliza la BIOS y las direcciones físicas de la unidad del disco duro para especificar las particiones. El GPT utiliza identificadores únicos y globales o GUIDs para dirigirse a las particiones y contienen un MBR de protección para dirigir los equipos más antiguos, cuanto más maneja. Bueno, hagamos este cuadrito, que creo que es más claro. Entonces acá yo voy a colocar una tablita en la cual vamos a tener 3 columnas y 5 filas. Entonces vamos a tener la característica, vamos a tener
lo que hace GPT y vamos a tener lo que hace MBR. MBR. Listo. Entonces, inicialmente, pues vamos a mirar la parte de compatibilidad con los sistemas operativos. Compatibilidad con sistemas operativos. A ver, espérenme, ya les hago un poquito de eso. Listo, ahí alcanzan a ver bien. Sí, profe. Muy bien. Bueno, antes de mirar esta parte, recordemos lo que era MBR y lo que era GPT, ¿no? En este caso, pues, en cuanto a MBR, era el Master Boot, me olvidé la definición y la acabé de leer. Master Boot Record, ¿cierto? Que hace referencia al manejador del, del boot. ¿Listo? Y cuando hablamos de GPT, es una tecnología que tiene pues una finalidad similar. Solo que en GPT se varía el modo de arranque. Entonces ahí nosotros tenemos como la diferencia eh, de lo que era el tipo de manejador de arranque. ¿Listo? Por eso, pues siendo tan importante la secuencia de arranque, vamos a tener que influyen directamente con los sistemas operativos. GPT traduce GeoID Partition Table, es decir, tener una partición de tablas de identificadores, y el MBR, pues ya miramos que era el Master Boot Record, es decir, un lugar maestro donde se guardan las secuencias y las direcciones de boot. Entonces, como este GPT es un poquito más nuevo, ¿listo? Entonces vamos a mirar que en cuanto a compatibilidad en los sistemas operativos, tenemos que el GPT, al ser más nuevo, solo es compatible con sistemas de 64 bits. 64 bits. Mientras que MBR sí soporta 32 y 64 bits. Pues obviamente, como MBR es más nuevo, va a tener ya digamos, unas predilecciones o una cercanía con la tecnología actual. También en cuanto a las capacidades de disco. Capacidades de disco. Claro, como obviamente estos son manejadores del boot, es decir, manejadores de los recursos de arranque del sistema, entonces vamos a tener que otro aspecto importante, además del sistema operativo, ¿alguien tiene alguna pregunta, alguna participación? Sí, profe, quería preguntarle, ¿está grabando? Disculpe. Sí, sí, ya estoy grabando. Ok, profe, gracias. Muchas gracias, John, por recordármelo. Bueno, entonces, el GPT, al ser más nuevo y pues la evolución también influye, ¿no? En ese, en esa tecnología. Vamos a tener que MBR puede administrar discos de una capacidad hasta 256 terabytes. Terabytes ahí. Bueno, este es B minúscula. Mientras que MBR podía manejar discos de hasta 2 terabytes. No tenía la facilidad de manejar mayores capacidades. No recuerdo si yo ya les expliqué la diferencia de escribir MB, por ejemplo. Bueno, este de aquí sí hagámoslo con esta. De escribir MB a escribir MB. ¿Sí les expliqué esa diferencia o sí conocen la diferencia? Megabits y megabytes. Exacto, muy bien Andrés. Esa es la diferencia. No es lo mismo tener megabytes que tener megabits,
porque los megabytes son conjuntos de 8 bits. O sea, un byte está compuesto por 8 bits. Eso ya ustedes lo saben, entonces no es lo mismo. ¿Listo? Ah, la embarré. Ahí. Por esa razón, miren que acá pues estamos expresando, ¿no? El GPT, que trabaja con sistemas de 64 bits, y el MBR, también 32 o 64 bits. Mientras que acá ya estamos hablando de terabytes. No es lo mismo un terabyte que un terabit. En cuanto a la cantidad de particiones, esto sí lo habíamos visto. Particiones. Tenemos que GPT permite trabajar hasta 128 particiones primarias. Particiones primarias. Mientras que MBR solo soportaba 4 particiones primarias. Particiones. Particiones. Listo. Y por último, en cuanto a la gestión de arranque, que este es el punto determinante. Gestión de arranque. Resulta que GPT funciona con UEFI y MBR funcionaba con la BIOS. ¿Listo? Ahí están las diferencias fundamentales. Eso es lo que diferencia a MBR de GPT. Y por acá, miren que teníamos el GPT, GeoID Partition Table, que hacía la especificación o hace parte de la especificación de UEFI y usaba un identificador único y global para los dispositivos, mientras que MBR tenía un registro maestro. Si nosotros miramos aquí los significados, ¿cierto? Master Boot Record, un registro de inicio maestro, y el GPT, GeoID Partition Table, miramos que estamos hablando de estructuras de almacenamiento diferentes. Ustedes ya miraron estructuras de datos. Entonces, aquí, por ejemplo, miramos la pizarra, iDraw. Digamos que esto podría verse de la siguiente manera. Y por eso pues es la evolución, ¿no? Por eso GPT es más nuevo y obviamente tiene mayores capacidades. Porque, digámoslo de esta manera, resulta que el MBR era un registro, un archivo plano, digámoslo así. Un archivo plano en donde yo tenía los registros de cada periférico, de cada componente que hace parte de la secuencia de inicio del computador. ¿Que me reporta quién? Que me reporta la BIOS. Por eso ahí en la tablita decía que MBR trabajaba con la BIOS. Mientras que GPT, veámoslo acá en azul, GPT ya no trabaja como un archivo plano, sino que es una tabla, como si fuera una base de datos. Una tabla que tiene el identificador único, GUID, como un atributo de los dispositivos. Entonces, cuando yo hago una lectura en MBR, tengo que ir secuencialmente, tengo que ir leyendo hasta aquí llegué donde quería. Cuando hago una lectura en GPT, simplemente voy a la tupla de la tabla y ya tengo acceso. Esa es la diferencia de la abismal capacidad, miren. Aquí 128 particiones primarias, acá solamente 4, porque como se trabaja a bajo nivel hay que trabajar rápido. Acá 256 terabytes, acá solamente 2 terabytes. Esto sí ya es por cuestión de evolución tecnológica. ¿Listo? Este trabaja con el UEFI y este trabaja con el BIOS. Bien. Eso les había quedado debiendo de esta parte. Ahora vamos a mirar, bueno, esto de las particiones primarias y extendidas, si lo habíamos trabajado. Ahora vamos a mirar en este particionamiento, en este sistema de archivos,
qué significaba cada una de estas cositas. Si bien tenemos ahí la estructura, nos hace falta mirar qué almacena o para qué está destinado cada uno de los componentes. Entonces yo por aquí voy a sacar el lápiz, pongamos el lápiz de color verde oscuro. Entonces recuerden que esta es la forma como está dividido el disco. ¿Sí? Esto es las particiones que se tienen. Entre ellas hay una que se llama boot. ¿Y de qué se encarga esa? Esta boot se va a encargar de contener el bloque de parámetros que nos entrega la BIOS. Es decir, aquí nosotros vamos a almacenar toda esa información sobre la disposición del volumen y sus estructuras de almacenamiento de archivos. Y también el código de arranque que carga Windows. Eso va a estar aquí. Es decir, lo inicial para el arranque o lo primordial para el arranque. Estructuras del BIOS. Listo. Y también los códigos de arranque de Windows para cargar Windows. Eso se almacena en este apartado de aquí que se llama BIOS. ¿Listo? Que se llama boot, perdón. Ahora, existe una cantidad de sectores reservados que los miramos aquí. Miren, estos son los sectores reservados. ¿Y para qué se reservan? Estos se reservan con el fin de incluir un sector de arranque también. Es decir, este es un número de sectores antes de el inicio de la primera partición FAT. Este de aquí, miren que justo está aquí, está la partición FAT y estos reservados se van a ubicar siempre antecito, que incluye un pedacito del sector de arranque. Entonces, este reservado puede que nos sirva para guardar una información que sea útil para el arranque, alguna configuración o algún dato adicional. Por eso se reserva, para que no quede pegadito al FAT. Listo. Acá en el FAT ya se van a almacenar lo que corresponde a los índices de particionamiento en el FAT1. Entonces este es el original, o digamos que es la versión original de los índices de particionamiento. Aquí están los datos de cómo está particionado el disco, de cómo es la distribución del disco, el índice original. ¿Listo? Y en el FAT32, perdón, en el FAT2 es una copia. Es una copia del original. Es una copia. ¿Con qué fin? Con el fin de tener un respaldo. Y en el caso de daño de la secuencia de arranque o de daño de la distribución de archivos, vamos a tener una copia de seguridad que la podemos restaurar. ¿Listo? Entonces, el FAT es la original, el FAT32 es la copia, que a nosotros nos sirve como un backup para restaurarlo o para utilizarlo en caso de fallos. Luego viene la partición raíz. A ver, esa coloquémosla con azul. Viene la partición raíz, que en esta partición tenemos los directorios raíz también, los slash que teníamos ahí. ¿De qué? De la partición. Ahí se ubica el inicio del sistema de archivos, el primer elemento del sistema de archivos. Y por último, en este tipo de particionamiento ya tendríamos los datos, que eso ya habíamos visto que son para almacenar archivos, que lo voy a dibujar así, para almacenar archivos y para almacenar las carpetas que necesitamos en el sistema. Eso pues ya son los datos del sistema, bien sea de usuarios o del sistema operativo, pero ya son datos específicos. Eso en esta parte de FAT. Miremos cómo sería el NTFS, que sería bajo el Master File Table. El boot, pues obviamente vamos a tener la misma propiedad.
que es para almacenar los bloques de código básico para iniciar el sistema operativo, pero aquí ya tenemos una especificación un poco más formal que nos dice que el boot pesa 8 kilobits, perdón, 8 kilobits. ¿Listo? Entonces aquí se contiene en los 8 primeros kilobits del boot, se contiene información del volumen en general, por ejemplo, el tipo de partición, también el largo, es decir, qué tan largo es el string de boot, de la partición, perdón, y también lo que corresponde al inicio, lo que corresponde al arranque, eso mismo. Luego vienen los sectores reservados, que también pues es un sector de arranque, igual que en la parte anterior. Este es un sector que me va a permitir a mí apoyar el sistema de arranque. Bueno, ya ustedes me entienden. Y viene el MTF1. El MTF1. Este de aquí. Que obviamente, como su nombre lo dice, el Master File Table. Ah, bueno, y este de acá era el File Allocation Table, ¿no? El Master File Table es la tablita. Esa tablita es una tabla maestra, por eso se llama Master File Table. ¿Y esta para qué sirve o qué guarda? Esta contiene el dónde, y también el cómo. Pero el dónde y el cómo, ¿qué, profe? El dónde y el cómo se almacenan los archivos junto con todos sus atributos asociados. El dónde y en cómo se almacenan los archivos. Bueno, y aquí lo voy a colocar. Los archivos, obviamente con sus metadatos, ¿no? Miren que acá tenemos también el mftcopy, que obviamente va a cumplir la misma finalidad, solo que lo tenemos como intermedio, no está ahí pegadito. ¿Por qué? Porque si acá se daña ya físicamente, ¿no? Físicamente se daña, bueno, otro color, el color rojo. Si este sector de aquí ya físicamente en el disco, este sector intermedio entre el FAT1 y el FAT2 se daña, pierdo todo. Y ahí sí, como hacía un símbolo un profesor que yo tenía en el pregrado, que era de cálculo. Bueno, ahí me salió medio chueco. ¿Listo? Si se daña ese sector, pues pierdo todo. No tengo ni FAT ni la copia. No tengo de dónde rescatar. Mientras que aquí, pues se piensa que la probabilidad de que se dañen los dos al tiempo es menor. ¿Listo? Entonces, de igual manera, sirve como un respaldo de la tabla maestra. Y ahora sí, en el archivo de datos, eso pongámoslo de este color. En datos, en la sección de datos, perdón, vamos a guardar los archivos del sistema, al igual. Pero estas son, o sea, no están directamente en los archivos, sino que es la información de los archivos. La información de los archivos del sistema sobre sus datos, sobre los datos y sobre las operaciones que se realizan. Y operaciones. Y las operaciones que se realizan sobre el sistema de archivos. Por ejemplo, el espacio libre. Aquí se almacena esa información, cuánto espacio libre hay. Aquí también se almacena el log. ¿Listo? Aquí se almacena qué transacciones se han hecho. Se almacena todo ese como registro. Los metadatos de los datos, digamos. Y en la unidad 2, en esta unidad de aquí, en este datos, ahí sí ya se van a almacenar los archivos
y las carpetas. ¿Listo? Entonces, en la primera de datos se almacena cuál es la estructura, digamos, de los datos. Y en la segunda ya se almacenan los datos como tal. Es decir, a nosotros, por ejemplo, nos dan una, eh, un espacio, para almacenar nuestra información y otro espacio para almacenarnos nosotros físicamente. Entonces por allá están nombres, apellidos, edad, año de nacimiento, hobbies, bueno, etcétera, etcétera. Y en otro lado estamos nosotros. ¿Listo? Algo así sería. Ahora bien, bueno, voy a borrar ya mis monachitos. Bueno, y entre estos sistemas de archivo, entre NTFS y los de Linux, existen unas diferencias. Bueno, esas sí las tengo por aquí. Unas diferencias en capacidades, pues porque no tiene sentido tampoco tener, o no tiene, digamos, mucho sentido tener dos tipos de particionamiento, o tres tipos de particionamiento, o cinco contando los de Linux. Sí, no hay unas diferencias, o por algo surgen las tecnologías. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, FAT32, NTFS, EXT3, que este ya era de Linux, Resizer FS, EXT4 de Linux y Extended FAT. ¿Listo? Entonces miren las diferentes características. Tenemos el año de nacimiento, el más viejito de estos es este, FAT32, que nació en el 96, y el más nuevo, o entre los más nuevos, están estos dos, que nacieron en el 2006, miren, relativamente hace poco. Hace poco están estos dos sistemas de particionamiento. Ahora, esto también es concordante con el avance tecnológico de la época. Por ejemplo, el tamaño máximo de un disco en 1996 pues se especulaba en 4 gigabytes, en realidad no había toda esa capacidad. Pero ya a partir del 93, esperen, ahí me equivoqué. El NTFS es más viejo. Los dos pues son relativamente viejos, ¿no? Pero, este dato no me había detenido a verlo. Porque el NTFS, a pesar de ser más viejo, almacena 16 terabytes o tiene capacidad de manejar 16 terabytes como un tamaño máximo de archivo. Mientras que el FAT32 hace referencia a que solamente maneja 4. Pero bueno, miren, estos pues son capacidades, aunque bueno, este de 16 es altísima, ¿no? Pero en el caso del FAT32 es bajita y concuerda con la época también, que era pues muy extraño tener un espacio de almacenamiento tan alto. Y acá, miren la diferencia. NTFS 16 terabytes y EXT3 del 2001, esto es en Linux, 2 terabytes apenas, pero por ser la primera versión. Y este 8 terabytes, bueno, que este pues no es muy conocido. Y ahora el XT4 en el 2006 mantiene, o mejor dicho, aquí alcanza ya a NTFS. Y el Extended FAT ya habla de un orden superior a los terabytes. Miren que ahí tenemos pues un manejo de discos que a la época sigue siendo estable. Porque yo al menos no he visto en equipos personales, ¿cierto? Un disco de más de 2 terabytes. Que el XT3 lo puede manejar, el XT4 también, NTFS también, el FAT32 ya no. Y ustedes han visto, cuando formateamos las memorias, ahí sí nos permite. Pero ya cuando formateamos un disco duro, ahí ya no, en FAT32 ya no vamos a hacerlo. ¿Por qué? Porque pues desperdiciaríamos muchos recursos. Número máximo de archivos. Miren la cantidad, ¿no? del número máximo de archivos. ¿Por qué? Porque pues es
no sé si a ustedes les haya pasado, a mí justamente me pasó hace un tiempito, hace como unos 2 o 3 años, que yo compré un radio para un carro, ¿cierto? Con USB. El carrito es viejito, ¿ves? Entonces le puse un radio con USB y quería tener la música para reproducirla aleatoria, no en carpeta, sino aleatoria. Entonces yo qué hice, en la raíz coloqué todas las canciones. Y por ahí, según yo, pues bueno, tenía varias canciones y por ahí luego ya me fijé que no me alcanzaba a mostrar todas por el tamaño, por la cantidad de archivos y el formato de la memoria. Entonces no sé si a ustedes les haya pasado algo similar, pero aquí ya pueden encontrar la razón. Y el tamaño máximo del volumen, pues ahí tenemos cómo lo puede controlar. A pesar de que se puede manejar archivos de 4 GB máximo, el tamaño del volumen pues sí es un poquito más alto. ¿Listo? Este es el tamaño de un archivo individual y este sí ya es toda la capacidad del disco. Bueno, por acá pues ya sabíamos que estas son sistemas de archivos utilizados por Unix y Linux. Y pues también teníamos la estructura que la miramos rápidamente, ¿cierto? Pero que vamos a mirar también qué es cada uno de estos elementos. Entonces, vamos a tener el boot inicialmente. Permítanme saco aquí la pizarrita. Tenemos el boot, que es este, el sector de boot, que de igual forma va a contener pues lo necesario para el arranque, ¿no? En este caso, pues aquí en este boot sí se carga el kernel de arranque. El kernel de arranque y esto está a nivel de máquina. Entonces esto es código de máquina. ¿Listo? Eso es lo que hay aquí en el boot. Ahora, tenemos un grupo de bloques de datos, varios grupos de bloques de datos, que son los superbloques. ¿Listo? Y en estos obviamente se va almacenando información. ¿Por qué? Porque estos contienen una especificación acá al detalle, que ya lo habíamos visto. Pero igual, estos bloques van a tener unos elementos que almacenan. Entonces, un superbloque, o este de aquí, estos son superbloques, este superbloque, este también es superbloque, y este también es superbloque, que me almacena. Me almacena la información del control del sistema de archivos. ¿Listo? Entonces aquí, la información de control del sistema de archivos, del file system. Bueno, con F lo voy a colocar. Bueno, system file no, del sistema de archivos. El file system. Y esa información es replicada en todos. Todos van a tener cómo se controla, la manera como se va a controlar el sistema de archivos. Todos estos grupos de bloques se deben enterar de cómo es que van a controlar el sistema de archivos. También tiene una tabla de descriptores. Entonces, todos tienen una tabla de descriptores. Tabla de descriptores. ¿Y qué hay ahí en esa tabla de descriptores? Ahí se almacenan las direcciones de los bloques importantes. ¿Listo? Entonces, bloques importantes pueden ser bloques, por ejemplo, que me contengan secuencias de inicio o secuencias de hardware, elementos de ese tipo, que son importantes tanto para los datos como para el funcionamiento del sistema de archivos. Listo. Otra cosa que contienen, bueno, miren que este de aquí sería el superbloque, el descriptor de grupo, ¿sí? Que este es el que estamos mirando acá, este es el descriptor de grupo. Contiene el mapa de bloques, también todos contienen lo mismo. Entonces aquí encontramos el mapa de bloques. Y ese mapa de bloques contiene un vector de bits. Un vector de bits que obviamente 0 indica que está libre.
y 1 indicaría que está ocupado. Como es un vector de bits, pues ahí tengo varios bits, ¿cierto? Cada uno puede estar libre o ocupado. ¿Cómo puedo saberlo? Pues interpretando esto de aquí, interpretando cuál es su estado. Y a cada bloque va a estar al ladito de un mapa de ínodos. ¿Listo? Que también esos ínodos me va a indicar su estado con 0 libre y 1 ocupado. La tabla de ínodos está dividida entre todos los grupos de bloque. Entonces, miren que aquí, además de tener el mapa de ínodos, tenemos la tabla de ínodos y todos los grupos de bloque van a estar por ahí. Y ahora, y por último tenemos el bloque de datos, que pues ya es para almacenar los archivos y los directorios. Entonces aquí ya nosotros almacenamos nuestros archivitos y nuestras carpetas. Listo, ahí están. Entonces esa es la estructura y esto es lo que almacenamos, que para nosotros ya todo esto es transparente, para cualquiera de las versiones. Nosotros ya prácticamente ni nos preocupamos por eso. ¿Que es necesario conocerlo? Pues sí. ¿Listo? Bueno, por aquí pues eso era lo que teníamos pendiente o la deuda que yo tenía con ustedes. Recuerden que el material está en el libro de Tenenbaum. Y pues vamos ya a abordar la siguiente temática. Bueno, hay una temática que yo quiero avanzar un poquito porque ya casi que la conocemos, ¿no? Que corresponde a lo que hace referencia eh, a la parte de entrada y salida. Entonces por aquí pues la vamos a analizar, pero de forma muy rápida, porque pues es algo que ya es muy natural para nosotros. Entonces tenemos pues los dispositivos de entrada y salida, ya habiendo entendido la parte del manejo de los procesos, del manejo de la memoria, de la estructura de particiones, pues ya podríamos avanzar a lo que son los dispositivos de entrada y salida que existen de diferentes tipos. Lo que se busca pues con los dispositivos es tener ingreso de datos y poder exportar los datos. A eso se le llama gestión de entrada y salida. Y en esencia, como dice la diapositiva, la gestión de entrada y salida es la administración de la entrada y la salida que designa cualquier transferencia de información desde o hacia memoria o el procesador. Esa es la gestión de entrada y salida. Nosotros tenemos tres características que agudizan el problema de entrada y salida. ¿Y cuál es ese problema de entrada y salida? Por ejemplo, algo que nosotros hemos visto desde el primer día es la velocidad de los dispositivos. No todos los dispositivos trabajan a velocidad del procesador y no todos los dispositivos trabajan a la misma velocidad. Incluso, por ejemplo, en los dispositivos que últimamente están de moda, que son los discos duros de estado sólido, hay diferentes velocidades de transferencia de datos. Por eso es que algunos discos duros de estado sólido son menos costosos que otros, porque varía su velocidad. Entonces, es de estado sólido, es rápido, pero puede que haya mayor velocidad en otra referencia. Y pues también el tipo de dato periférico, perdón, el tipo de formato del periférico. Entonces, esas tres características son inicialmente la operación asincrónica. Miren que tenemos diferentes dispositivos aquí. Tenemos dispositivos de entrada como el teclado, el ratón, un módem, un escáner, una cámara, el Wi-Fi, el CD-ROM, el cable de Ethernet, bueno, todos estos. Todos estos. Y miren las velocidades de transferencia de datos. En ningún caso un dispositivo de los que están aquí en la lista trabaja a la misma velocidad que el otro. Miren que el teclado trabaja a 10 bytes por segundo. El ratón trabaja a 100 bytes por segundo. El módem de 56K trabaja a 7 kilobytes por segundo. El escáner a 40 kilobytes. Miren que por aquí ya la cámara de video
ya pasa al orden de los megabytes. El Wi-Fi, por ejemplo, a 6.7. El bus PCI, miren la velocidad que tiene, a 528 megabytes. Y acuérdense dónde mirábamos ese bus PCI. ¿Dónde estaba? ¿Se acuerdan? ¿O dónde mirábamos los buses? En las conexiones de disco duro, creo que era. En las conexiones de disco duro, bueno, ahí mirábamos un bus. Y en la transferencia de datos en la arquitectura del computador. Acuérdense por allá que yo les colocaba un grafiquito. A ver, miremos si lo tengo. Debo tenerlo aquí. Miremos cómo lo ponemos. Y miren que aquí en la tabla es el que a mayor velocidad funciona. Y ese debe estar por aquí. Bueno, voy a cerrar un momentico esto y ahorita quito los nachos. Esta no es. Miremos si es en esta. No. Y en esta. No me acuerdo. Es que ya olvido la numeración de las diapositivas. En esta creo que era. Aquí. Miren. Miren cuál era el bus PSI. Aquí lo podemos observar bien. Voy a ponerlo en rojo. Mírenlo aquí. Este bus PCI es el que me permite a mí intercambiar datos entre todo lo que es periférico y el, el procesador prácticamente. Miren aquí. ¿Listo? Entonces, por esa razón, también nos damos cuenta que esa velocidad de ese dispositivo, pues no es así porque sí, no está por ponerla ahí, sino que corresponde con la velocidad más cercana al procesamiento. Entonces miren que aquí también se observa la forma como pueden pasar los datos. El teclado es lentísimo, pero todo va siguiendo una escala hasta llegar al bus que ya lo traslada al procesador. Y aquí tenemos una palabrita o una frase bien importante, que es esta de aquí, la operación asincrónica. Sincronía es que trabajan al tiempo. Nosotros ahorita estamos en clases sincrónicas, ¿cierto? Porque todos estamos al mismo tiempo en clase. Pero también existen actividades asincrónicas, que cada uno de ustedes las hace cuando tiene tiempo, en tiempos o en instantes o en momentos diferentes. Eso es asincronía, que se trabaja en instantes de tiempo diferentes. Y obviamente estos también trabajan en instantes de tiempo diferentes. Yo en este momento estoy moviendo el mouse, pero no estoy ejecutando el teclado. Profe, pero usted puede, mientras mueve el mouse, teclear también. Sí, puedo hacerlo, pero el instante de procesamiento o el instante de activación es diferente, por milésimas de segundo, por muy poquito, pero es diferente. Son asincrónicos. Entonces todos ellos están trabajando en procesos diferentes que deben ser atendidos. Y ese es uno de los problemas pues, que se enfrentan cuando se habla de, de los dispositivos de entrada y salida. Por eso se dice aquí características que agudizan el problema de entrada y salida. Esta de la operación asincrónica es una de las características que agudizan ese problema. Otras de las características, la diferencia de velocidades. Bueno, esa pues ya la vimos también ahorita que estamos mirando. La diferencia de velocidades es un problema grandísimo. ¿Por qué? Porque se debe establecer una arquitectura que me permita a mí transferir o trasladar mis datos desde un dispositivo súper lento hasta llegar al procesador, que la velocidad del procesador es increíble. Y las conversiones de formato entre periféricos y el sistema. Esa es otra de las características que dificultan esa operación. Porque no es lo mismo procesar una señal que me envía el teclado, que yo sé que correspondería a un carácter en ASCII, a procesar una señal que me envíe un escáner, que es una imagen. O a procesar
a procesar también las señales que me envían las cámaras de video, que es una secuencia de imágenes. ¿Listo? Entonces, son cosas que implican un mayor desgaste en la máquina y en el tiempo de procesador. De aquí enseguida, pues vamos a tener otro elemento que es una característica importante y es cómo se controlan los dispositivos. Miren que ahí estamos hablando de dos partes, ¿no? Y es algo que se evidencia en dos tecnologías muy de moda, digamos. Entonces, los controladores, pero incluso en los últimos dispositivos también hay algo así. Entonces, los controladores de los dispositivos tienen dos elementos importantes. El controlador mecánico y el controlador electrónico. Por allá nosotros hablábamos que cuando vimos esa foto de ese disco que parecía una podadora, mirábamos que existe una parte del dispositivo que se encarga de controlar las señales también, que es un controlador. Por eso dice controladores del dispositivo. Están conformados por dos partes, el controlador mecánico y el controlador electrónico. ¿Listo? Estos pues ya nosotros podemos observar ejemplos, los clásicos, ¿cierto? El disco duro mecánico y el disco duro de estado sólido. Y estos dispositivos periféricos pues son dispositivos de diferentes tecnologías. Entonces aquí dice, dispositivos o periféricos son aparatos sólidos e independientes que van conectados a la unidad central de la computadora. Existen dos tipos de dispositivos, dispositivos de caracteres y dispositivos de bloque. Pues son tecnologías, ¿no?, que nosotros miramos. Y pues aquí tenemos unas de las ventajas, ¿no?, de los discos duros de estado sólido versus los discos duros de tipo mecánico. Entonces inicialmente tenemos las capacidades. Ahí miren que los discos duros de tipo mecánico pueden ir hasta los 10 terabytes. ¿Listo? Mientras que los discos duros de estado sólido pueden ir hasta los 4 terabytes. Claro que eso con el tiempo va a cambiar. Entonces aquí la ventaja la tiene el disco duro de estado sólido. Perdón, el disco duro de tipo mecánico. En cuanto al consumo energético, el disco duro de estado sólido consume menor cantidad de energía, lo cual se transforma en ahorro de tiempo y en ahorro de energía también. Entonces aquí la ventaja la tiene el disco duro de estado sólido. Eso ya lo habíamos hablado, pues es diferente activar un circuito a tener que mover partes mecánicas. El costo. Los discos duros de estado sólido son mucho más caros, mientras que los de tipo mecánico son más baratos. Y eso se va a mantener siempre. Ustedes dicen, no, profe, pero es que antes un disco duro de 500 gigas valía casi 1.000.000 de pesos. Luego pasó a valer 500.000. Y ahora se consiguen hasta de 200.000 pesos. Entonces ya los discos duros de estado sólido son baratos. Sí, pero esta propiedad se sigue manteniendo. Si un disco duro de estado sólido se encuentra en 200.000 pesos, pues el mecánico también se va a devaluar. Se va a encontrar mucho más económico también. Entonces ahí es ventaja para el disco duro mecánico. El ruido, claro, el ruido es algo importantísimo. Nosotros, yo creo que ustedes sí alcanzaron a usar esos computadores de torre grande, que cuando uno iniciaba se escuchaba un clic, ¿cierto? O en los portátiles también se escucha un clic del movimiento inicial de la aguja que lee el disco. Entonces uno escucha un clic y a veces, y así se podía detectar también cuando había fallos en el disco, que el disco ya se acabó la mano, a veces no se escuchaba el clic. Entonces uno decía, no, se dañó el disco, nada que hacer. ¿Por qué? Porque se emite ruido de los discos duros de tipo mecánico. Sí suenan. Y eso también influye en el consumo. Por eso es que los motores de los vehículos suenan tan bien. Ese movimiento genera ruido, genera calor, que en últimas son formas
en las que la energía es transformada. Cuando en un motor se produce la explosión, no toda la energía producida por la explosión se va al movimiento, no todo se transforma en movimiento. La gran parte sí se transforma en movimiento, pero hay energía o un porcentaje de esa energía que se desperdicia en forma de calor y en forma de sonido. Por eso es que es tan bueno que los motores no suenen tan fuerte. Por eso es que los motores que suenan bajito consumen menos combustible. Esos motores nuevos de los vehículos nuevos casi no se los escucha y consumen menos combustible porque son más eficientes. Obviamente no va a haber un motor que no suene porque si tiene partes mecánicas va a sonar. Entonces, bueno, aquí la ventaja para el disco duro de estado sólido. Vamos ahora. Vibraciones. Obviamente, pues al tener partes mecánicas, el disco duro mecánico va a vibrar cuando giran los discos. Pues se producen leves vibraciones. Que, ojo, la vibración natural es normal. Pero si nosotros en un disco duro de tipo mecánico lo iniciamos a sacudir mientras funciona, lo iniciamos a dañar. Porque como la aguja está moviéndose, el disco duro está girando a altísimas revoluciones. Y si nosotros movemos todo el disco duro, iniciamos a rayar el disco. Y por eso es que existen esas propiedades en el Hirons Boot. La propiedad ¿cómo es que se llamaba? No me acuerdo. No hay una herramienta que me permite a mí reparar discos. Y esa reparación de discos es que a veces, bueno, aquí voy a hacer un dibujito. A veces, este es el disco duro. Entonces supongamos que inicia desde aquí. Así está construido el disco. Supongamos que está así, en espiral. ¿Listo? El punto de inicio es este. Aquí es donde el cabezal se ubica al principio e inicia a recorrerlo. Y va girando hasta llegar aquí. Entonces, ¿qué pasa si yo de repente se estaba iniciando el disco y yo lo sacudí? Esta sección muere. Esto ya no va a quedar sirviendo. Entonces, cuando el cabezal o la aguja vaya a leer esa parte, dice, no señor, no pude leer ni siquiera el principio, este disco está muerto. No pude. Está muerto aquí el disco. Entonces, ¿qué hace uno con utilidades como el Hirons Boot? El Hirons Boot puede entrar a decirle, ah bueno, esta parte está dañada, está rayada, yo tampoco puedo arreglar un daño físico porque soy software, pero sí puedo hacer que el sistema operativo, no, el sistema operativo no, que el sistema de lectura de disco comprenda que el inicio ya no es aquí, ya no es acá abajo, sino que el inicio es acá, entonces ahí sí ya se establece ese cambio y ya llega el lector y dice, ah bueno, aquí sí llega un inicio, puedo usar. Pero obviamente este sector ya quedó perdido. Ya el disco duro que era de un terabyte, ahora va a quedar de 999.999 gigabytes. ¿Listo? Esas son cosas que se hacen con esas herramientas. Y entre otras cosas, ¿no? A veces los espacios en el disco se quedan confundidos en la magnetización, entonces también eso se puede arreglar con eso. Obviamente daños físicos no se pueden arreglar con Hirons. Se pueden disimular, como el que les explico aquí, pero no se pueden arreglar. Entonces aquí la ventaja sería para los discos duros de estado sólido. Porque incluso cuando usted mueve el portátil, cuando usted mueve su portátil, no sé si ustedes miraron hace unos años unos Hewlett Packard que venían con un sistema anticaídas en el disco duro. ¿Qué era ese sistema? Que cuando detectaba que el computador iniciaba a moverse, de una directamente el driver retiraba la aguja de los platos del disco duro para que no se rayen. Ese era el sistema anticaídas. Y ahí tocaba reiniciar el computador, pero se salvaba el disco. Y ahora pues ya no vienen con ese sistema los que tienen estado sólido porque no hay partes mecánicas. No se corre el riesgo de que se dañe el disco. Se corre el riesgo de que se queme, pero no por moverlo, sino por novedades o situaciones extraordinarias en la fuente energética del computador.
Durabilidad, obviamente, al tener partes mecánicas pueden dañarse con los movimientos. Y las celdas pues pueden reescribirse un número limitado de veces. ¿Por qué? Porque también se cargan. Pero pues acá los dos tienen desgaste, los dos discos. Por eso también es que las memorias USB dejan de funcionar. Las USB son con el mismo principio de los discos, mejor dicho, los discos de estado sólido tienen el mismo principio de la USB, solo que en capacidades mayores y bueno, sí cambian algunas cosas que se salen de mi dominio en cuanto a mi formación, ¿no? Porque no tengo formación de electrónico o de este tipo. Pero pues obviamente también sufren desgaste. A veces nosotros tenemos una memoria que antes cuando la formateábamos nos aparecía, podíamos guardar toda su capacidad, luego ya no nos deja guardar toda su capacidad porque se van desgastando. Ya no se pueden configurar los circuitos de la misma manera, eso se va acabando. La durabilidad pues es en esencia muy alta. Pero pues aquí obviamente el desgaste es menor acá que en las partes mecánicas. ¿Listo? Tiempo de arranque. Miren, más del doble de velocidad. Y eso pues es una de las ventajas de acá. El de estado sólido se inicia en 7 segundos aproximadamente, mientras que el disco duro de tipo mecánico se inicia en 16 segundos, mientras se energizan todas las partes, mientras que todas las partes se ubican donde deben ubicarse y todo eso. La tasa de transferencia de datos entre 200 y 550 megabytes por segundo. Y miren, entre 50 y 150. El máximo de ni siquiera alcanza al mínimo de Por lo tanto, la ventaja sería para el disco duro de estado sólido. Ah, bueno, no sé si ustedes miraron Breaking Bad. ¿Ustedes miraron esa serie? Yo sí. Eso, Yo más o menos, profe. Perfecto. En Breaking Bad hay un capítulo, creo que sí es de esa serie. Ajá, sí, sí, hay un capítulo en que a uno de ellos le decomisan un computador, ¿cierto? Y van allá y se consiguen un superimán y se meten al lugar donde está almacenado el computador y ese superimán jala todos los dispositivos magnéticos y los borra. Ese es el objetivo, no sacar el computador, sino borrar el disco duro del computador. ¿Por qué? Porque esos discos duros sí son afectados por el magnetismo. Si usted llega y a su disco duro del portátil le arrima un imán, la embarró. Porque se le va a perder toda la información. Bueno, no toda, pero sí se van a dañar sectores, se van a encontrar errores. Porque el disco duro mecánico se magnetiza y por eso es que en Breaking Bad utilizaban el imán gigantesco. Mientras que aquí, ya con los de estado sólido, no se pierde información. Ventaja para el disco duro de estado sólido. Miren cuántos chulitos tiene el disco duro de estado sólido y cuántos tiene el disco duro mecánico. Son 2, 4, 6, 7 versus 2. Entonces, quizás de aquí sea uno de los factores cruciales, ¿cierto? Que muchas veces nos obligan a nosotros a seguir trabajando con discos duros de tipo mecánico. Pero más es por el costo que por otra cosa. Aunque pues últimamente yo el otro día, el fin de semana anterior, justo fui a consultar el precio de un disco duro de estado sólido de 500 gigas, de 480 y algo. Y costaba 250 creo, no recuerdo bien. Pero no pasaba de 250 o 60.000 pesos. Y por ejemplo, el que yo tengo, que es de 500 gigas, me costó 450.000 y eso de segunda porque me lo vendió un amigo que lo compró y el tipo de disco había sido diferente del computador, entonces ya han bajado la mitad, ¿no? Se consiguen por Sigue mitad. siendo muy caro, profe. ¿Cómo? Que sigue siendo bastante caro. Claro, sí, sigue siendo costoso. Eh, sí, o sea, ahorita pues no sé si es del interés, pero por lo menos como usted puede comprar directamente por Amazon ahorita, eh, el SSD sea M.2 o sea SATA, el cuadradito, desde 80.000 pesos puede conseguir.
¿De qué capacidad? De los 120 gigas son 80.000. Y ya de ahí para allá empieza, por lo menos mi portátil tiene un M.2, el que es la barrita, de 256. En mi Y caso, ese en Amazon está por menos de 200.000. claro, yo en mi caso estoy buscando un SATA de 500 gigas mínimas, que a mí no me alcanza, o sea, a mí se me llena rapidito el disco. Entonces sí estoy buscando mínimo de 500. Y ese es el que yo les comento que consultaba y ya estaba en 250 cuando yo el que tengo actualmente lo compré en 450.000, como que. Entonces sí, a pesar de que sigue siendo costoso, bueno, y en Amazon, pues obviamente sí hay mayor cantidad de ofertas de proveedores y todo eso. Y pues se puede comprar también en tiendas reconocidas. Y a lo que voy es a eso, ¿no? También pues con el paso del tiempo la tecnología va bajando su valor. También eso lo vimos con la memoria RAM. Antes, ¿cuánto costaba colocarle 512 megas más de RAM a un computador? Y ahora ya se va y se pregunta una memoria RAM y ya te la venden. Lo mínimo que la venden es de 1 giga. Mínimo. Y eso que ya no se encuentran tanto de 1 giga. Ya son de 2, 4, 8. ¿Sí? Entonces, el costo de la tecnología va bajando. Por lo tanto, pues yo creo que en unos añitos todo el mundo vamos a tener la posibilidad de trabajar con discos duros de estado sólido, porque incluso pienso, y esta es una percepción personal, estos ya van a dejar de producirse en unos años, no inmediatamente. Muy bien, muchas gracias por el dato también. Yo no he consultado en Amazon. Voy a echarme la averiguadita. Listo. Eso, grupo, no hay problema. Muy bien. Y por acá pues ya tenemos pues, lo típico, ¿no? De lo que son los dispositivos de entrada y salida, pues que son dispositivos de caracteres, como los teclados, los dispositivos de entrada, también los teclados, los mouse, los escáneres, los dispositivos de salida, el principal la pantalla, las impresoras, las USB. Las USB son, digamos así, ambidiestras, ¿no? Son de entrada y también son de salida. Eh, Ahí tenemos pues diferentes que no les voy a preguntar cuáles dispositivos de entrada conocen porque eso ya es más que obvio para todos. Bueno, hay unas operaciones que se deben realizar en cuanto al manejo de los dispositivos. Entonces, una de esas operaciones es el control de entrada y salida. Este control puede ser desarrollado o puede ser hecho mejor, aplicado por programas. Y pues este control de entrada y salida por programas, como lo dice la diapositiva, es la forma más sencilla de realizar las operaciones de entrada y salida. Es decir, el software controla la entrada y salida de los datos. Entonces yo inicio a escribir y ahí pues va a haber un driver que se comunica con el sistema operativo y el sistema operativo controla esa entrada de los datos. O también puede ser por interrupciones. ¿Qué son las interrupciones? Son señales eléctricas, no sé si llamarlas eléctricas o electrónicas, creo que señales eléctricas de control. Eso lo vivimos nosotros también. Yo me acuerdo que les comentaba en la primera clase creo que fue, que por ejemplo nosotros en los auriculares tenemos unos botoncitos, ¿cierto? En los auriculares de los celulares. Unos suelen tener para llamar o colgar únicamente, otros suelen tener llamar, colgar, subir volumen, bajar volumen, pausar la canción, otros para subir, bajar, pasar la canción, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Y como esos botoncitos sirven o tienen esas funcionalidades, ¿qué es lo que se hace? El conector, bueno, supongamos que este de aquí sea el conector, ¿no? Este es el conector de los audífonos. Y ustedes pues se han fijado que vienen unas franjitas. Ahí. Bueno, vienen varias, no las he contado. Este es el conector. Y de aquí pues obviamente salen unos cables internamente. Entonces supongamos, y voy a borrar por aquí, supongamos que este cable de aquí, el cable rojo, viene desde acá. Entonces este viene desde aquí. Listo.
Tengo otro cable, el cable amarillo, que viene con este pin de acá. Tengo otro cable, el cable verde, que viene con este pin de aquí. Otro también tengo, el azul, que viene con el de acá. Justo creo que los he dibujado bien. Son 5 cables cuando hay micrófono y audio. Pues bueno, en algunos, ¿no? Y este morado viene aquí. Entonces, cuando yo conecto los auriculares al celular, claro, el celular me identifica cada uno de estos. Entonces, yo los conecto allá y entra en conexión entra en conexión este y este. Todos están conectados. Pero ¿qué pasa? Cuando yo tengo acá el botoncito, un botón X, que aquí llega el cable morado, llega el cable morado y llega también el cable azul, supongamos. Ahí. Y cuando yo activo, esto es como un switch, digamos. Entonces, cuando está normal, está abierto el circuito. Ahí se ponga uno en otro color para que no parezca que es el cable azul. Cuando está normal, el circuito está abierto, como cuando encendemos la luz. Y cuando presionamos el botón, el circuito se cierra. Y al cerrarse el circuito, se unen estos dos cables. Entonces aquí ya se empuentan. Y esta unión de estos dos cables produce un corto. Que acá, bueno, este me ha faltado dibujar. Acá este dice, bueno, cuando me llegue estos dos en corto, esto significa subir el volumen. Eso es lo que sucede. Y ahí miren que tenemos dispositivos de entrada controlados por interrupciones. Ese corto puede ser denominado una interrupción. El procesador lo interpreta como una interrupción. ¿Listo? ¿Preguntas? No, de No, momento, profe, pues, creo que todo bien. eso. Por lo menos sí me interesaría saber era a la parte táctil, por lo menos con unos FreeBuds, los audífonos estos inalámbricos, cómo funcionaría ese envío de señal, pero con un panel táctil. Bueno. Ahí sí, por eso yo hice la claridad que estos eran cableados, ¿no? Son los audífonos de cable. ¿Por qué? Porque ya cuando hablamos de inalámbricos, entonces acá están los audífonos que no están conectados por cables, sino inalámbricos. Tienen o deben tener algún protocolo de conexión inalámbrica, que usualmente es el Bluetooth. Bluetooth. Creo que ahí ya va con H. No. Tooth. Diente. El diente azul. El Bluetooth, por ejemplo, que esto ya es un protocolo. Esto ya es un estándar de la IEEE. Entonces ahí ya se trabaja, es con señales. Entonces se dice, así como trabajan los controles de los televisores. Yo creo que todos hemos hecho la prueba de tomar la cámara del celular y apuntarla al control y ahí se mira que lanza unos rayos de señal. Eso va con unas frecuencias. Entonces esas señales son las que se interpretan. Entonces esto se convierte en una señal, que la señal con el código XY ya en el celular que está interpretando las señales de Bluetooth ya dice, bueno, esta señal XY hace tal cosa, hace lo Z. Pero ahí ya no estaríamos hablando a nivel de hardware, sino ya en la administración de señal de, bueno, sí del dispositivo Bluetooth, pero una interpretación en el driver, en un programa, digamos. ¿Alguien iba a comentar algo más? Bueno, bueno, y también por ahí decían en los táctiles, ¿no? Resulta que hay unos táctiles, aunque aquí pues yo les hablo de cosas muy básicas que conozco, ¿no? Porque pues no es que yo me dedique a la parte del hardware. Hay, por ejemplo, las pantallas de los celulares son igualitas en principio como las de nuestros computadores. Ustedes saben que, por ejemplo, cuando trabajábamos en Java teníamos un sistema de coordenadas para colocar los botones, las cajas de texto, en X y en Y.
Y cuando nosotros hacemos clic, que por allá de pronto implementando el mouse listener mirábamos que se traían unas coordenadas en X y Y de los eventos, que hacíamos clic y nos decía tanto para X y tanto para Y. Aquí se hizo el clic en X' y Y'. En las pantallas táctiles hay una tecnología similar, al menos en las que yo he visto. Por ejemplo, yo tengo un Motorola Moto G que cuando lo pongo al sol se miran un montón de cuadritos. Y esos cuadritos están dispuestos en forma matricial. Entonces, en esencia, lo que tengo ahí es una malla, una matriz de celdas. Entonces, lo mismo, cuando las celdas identifican el touch o que alguien toca este punto de intersección, ya esto se convierte en coordenadas X y Y. No sé si ustedes han visto de pronto en alguna electiva, han trabajado con Android. En Android también llega el X y Y del evento y uno lo puede monitorear desde la pantalla del celular. Entonces uno ya sabe dónde se produce el clic y se trabaja con coordenadas X y Y. Parece que cambiara mucho el principio porque claro, necesito un mouse. Y acá pues lo hago con el dedo, no necesito un periférico, pero en realidad el periférico sí está ahí, que sería la pantalla. La pantalla sería el dispositivo de entrada. Y pues también existen otros táctiles. Por ejemplo, son botoncitos nomás. Que lo que sensan es que algo lo active o no. No con coordenadas, esto no tiene coordenadas, sino si algo lo activó o no. Eso sería. No sé si de pronto tienen algunas dudas o alguien de pronto que conozca mejor esto, quiere hacer alguna aclaración, que yo dije algo que de pronto esté errado, porque como les digo, no es que yo haya estudiado esto de aquí, sino que pues a veces me pongo a cacharrear con aparatos y me voy dando cuentas de cosas. Y en los tutoriales que uno mira o cosas así, pues se explican, no de manera formal, pero sí algunas cositas. ¿Listo? ¿Tienen preguntas? No, profe, No sé, me totalmente de parece que me acuerdo. gustó. A ver, alguien dijo que no, pero alguien expresaba algo diferente. ¿Jader? No, 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 no. Yo digo que no hay ninguna pregunta. O sea, creo que todos sabemos, creo que todos los que estamos aquí hemos visto Java y pues le entendemos a qué punto quiere ir. Yo, por ejemplo, le entendí. Perfecto. Ah, bueno, pero sí me sirve esto de las pantallas. ¿Por qué? Porque esto también puede ser visto como una interrupción. Porque claro, cuando yo coloco el dedo aquí, supongo yo, ahí sí ya les digo, estoy hablando de algo que no conozco, supongo que al cruzarse esta celda de aquí vertical con esta horizontal se produce un corto. Pues no es un corto que cogimos los cables de la luz y nos pegamos el susto, sino un corto de bajo voltaje. Pues pienso, pero bueno, mejor no nos metamos en terreno desconocido porque luego dicen, no, el profe nos explicó así y así funciona y entonces mejor no me meto en camisa de once varas. Bueno, y aquí tenemos pues algunos métodos de control que ya pues algo habíamos visto, ¿no? Entonces dice, método de espera ocupada, tiene la desventaja de que la memoria tiene ocupada la CPU, sondeando al dispositivo hasta que éste termine, igual que cuando mirábamos lo de escritura y lo de lectura y escritura, ¿no? Método de interrupción consiste en que el driver inicie el dispositivo y le pida generar una interrupción cuando termine, y el método de DMA, Direct Memory Access, acceso directo a la memoria, que puede controlar el flujo de bits entre la memoria y un dispositivo controlador sin la intervención constante de la CPU. Eso era lo que yo les hablaba en una de las clases, que poníamos el ejemplo de ir a comprar el pan, ¿no? Que si a usted lo mandaban a comprar el pan y el panadero le decía que le espere, que el pan se demoraba una hora, bueno, todo eso. ¿Listo? Muy bien. Esos pues son los métodos. Entonces, este sería que quedamos esperando al panadero hasta que el pan esté listo. El de interrupción es el que el panadero llega y nos avisa cuando ya esté listo, nos llama a la casa y nosotros vamos a recoger el pan. Y este ya que solito el panadero llega, entra a la casa y deja el pan en la cesta del pan. Listo.
Y por último, pues es algo que ya es conocido y quizás en este punto no sea tan extraño verlo, ¿no? Que son las capas de un sistema software de entrada y salida. Lo último, o la última capa, la capa más bajita es el hardware, que ahí pues ya no nos metemos. Lo que nos interesa a nosotros aquí es el software, esto de aquí, estos primeros 4 pisos del pastel. En el primer nivel y en el más cercano vamos a tener la capa del usuario, pues que aquí es más que obvio que sería con lo que el usuario interviene. Por ejemplo, en una USB sería el sistema de archivos en el cual decimos doble clic sobre el icono. Pero ¿qué pasa? Cuando hacemos doble clic sobre el icono, a nosotros el sistema operativo interpreta qué es lo que pasa. Y dice ahí, software del sistema operativo independiente del dispositivo. Entonces el sistema operativo debe interpretarme diferentes dispositivos. Y cuando no lo puede interpretar, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando yo conecto un dispositivo que no interpreta el computador? ¿Qué tengo que hacer? Sale un mensaje, primeramente sale un mensaje que dice que no reconoce el dispositivo USB y ya correspondería como que volverlo a sacar y volverlo a meter. O en algunos casos, profe, lo reconoce, pero le dice que tiene que examinar y reparar el dispositivo porque presenta errores. Eso es lo que yo he notado. Ajá, eso es lo que hace, en efecto. Entonces ahí para nosotros es urgente usar el dispositivo. ¿Qué hacemos? ¿O qué es en Por lo lo general, lo ponemos a analizar y reparar, ¿no? Ya, y ese analizar y reparar, ¿qué busca? Trata de buscar errores que haya en la memoria USB y, Ajá. y si hay, los corrige. Bueno, pensemos en otro tipo de Profe, dispositivo. no, no sé, Dime. eso no es por la falta de controladores, ¿sabes? Sí, señor, ya quería llegar. Por eso les estaba diciendo, pensemos en otro dispositivo, porque las USB, las memorias USB casi que son universales, ya todo el computador las puede interpretar. Pero si nos imaginamos que vamos a conectar un control de videojuegos y el computador no lo reconoce, entonces ahí nos toca acudir a algo que se llama el driver. ¿El driver para qué? Para ese dispositivo en específico. Entonces, ya cuando instalamos el driver, el sistema operativo ya es capaz de interpretarlo, porque antes el sistema operativo es independiente al dispositivo. Entonces, si no lo consigue, es necesario instalar el complemento para que el sistema operativo pueda interpretar el dispositivo. Y ahí ya se tiene la capa de usuario, luego el dispositivo ya instalado en el sistema operativo y eso es interpretado por esto. Entonces, cuando instalamos el driver, no es que el sistema operativo nos reconozca y nos interprete el dispositivo, sino que el controlador es el que lo interpreta y el controlador se comunica con el sistema operativo. ¿Listo? Y pues el controlador o el driver también se comunica con los manejadores de interrupciones cuando es requerido. Entonces miren, por acá estaría el joystick. A ver, intentemos dibujar un joystick ahí. Aquí estaría el controlcito. El control se conecta directamente a la CPU. Acá las flechas. Voy a ponerlo. Creo que estoy dibujándolo al revés. Porque el del Xbox tiene las flechas en la izquierda. Pero bueno, este se conecta al hardware. Ahí está. No lo reconoce el sistema operativo, entonces para eso se instala el driver y pues con el driver de pronto viene el manejador de interrupciones o incluso ya en la board debe estar el manejador de interrupciones que si se conecta por USB pues es un manejador de interrupciones universal. Y ya cuando yo presiono este botón ya instalé el hardware, el driver, perdón, y presiono este botón, entonces se conecta el hardware del computador, llega a esa acción, esta es interpretada por el manejador de interrupciones y por el driver lo pasa al sistema operativo, el sistema operativo lo pasa a la aplicación de usuario, que es Call of Duty, y ya representa que el jugador disparó. ¿Listo? Eso es lo que pasa. Bueno, y la bala. Así es como funciona
las capas del sistema software para el manejo de entrada y salida. Creo que no era desconocido para ustedes. Creo que ya ustedes lo conocen. Bien. Uy, se me descargó el celular. Listo. A ver, ¿qué horas son? Ya emocionado y no, es temprano. Bien, esto era lo que yo quería que miremos en esta parte que, como les decía, ya es tan natural para todos que de pronto no es tan trascendental que la hayamos abordado. Por eso pues nos demoramos que como unos 30 minuticos ahí. Pero ya prácticamente que hemos terminado esta parte teórica, completamente teórica, ¿no? Bueno, esta tablita yo luego la busco y se las envío. No guardar. Se las coloco en la plataforma. Y ahora pues ya vamos a entrar un poquito a ver lo que son los sistemas operativos. Recuerden que en esta asignatura vamos a orientarnos a los sistemas operativos de tipo servidor, sin desconocer los sistemas operativos pues que ya existen. Entonces por acá yo tengo unas diapositivas nuevamente. Ya han de estar cansados ustedes de ver diapositivas. Intento hacerla un poquito práctica, pues hablando de algunas cositas, pero sé que a veces es muy aburrido. En donde vamos a hablar un poquito de lo que es el Windows. A ver, esperen, a ver si esta es, porque tengo como 3 de Windows. Ah, sí, esta es la historia. Muy bien. Aquí de pronto sí vamos a encontrar cosas que ni siquiera, pues yo que soy un poquito más viejito que ustedes, ni siquiera yo las alcancé a ver, pero de pronto los profes que a mí me enseñaron o que a mí me dictaron clase, creo que sí los alcanzaron a ver. Entonces vamos a analizar lo que son nuestros sistemas operativos Windows. ¿Listo? Haciendo un recuento histórico. Yo por acá también, en una de las oportunidades que he trabajado esta asignatura, dejé una tarea que ustedes también la van a hacer. Hasta ahora no hemos dejado tarea, hoy va a ser la primera, que va a ser sobre la evolución de los sistemas operativos de Microsoft, Windows y Windows Server. Nosotros ahorita vamos a mirar la historia o una línea de tiempo o un contexto evolutivo de los sistemas operativos Windows personales. Bueno, Windows en general, aunque Windows inició como sistemas operativos de uso personal, ¿no? Luego ya avanzó o implementó el sistema operativo de Windows Server. Entonces aquí ella hizo un trabajo muy, muy bonito. Se llama, no recuerdo, Daniela Galeano. Ella es una estudiante de IPL, es muy juiciosa y pues yo le pedí el permiso para en alguna ocasión utilizar la diapositiva que ella organizó. Entonces ahorita voy a dejarles este primer screenshot, como para que quede en el video, y si ustedes quieren tomarle captura de pantalla para que se guíen también es válido. Aquí están organizados los sistemas operativos de tipo personal y de tipo de servicio o orientados a servidor de Windows, integrados en una misma línea de tiempo. Miren que inicia desde 1985, 87, 88, 90, 93, 94, 95, 96, 98, 2000, 2001, 2003, 2007, 2012, 2013, 2015, 16 y 19. Ahí están los sistemas operativos integrados, ¿listo? Luego ya una vez hagan la entrega de esta tarea vamos a hacer pues como la vista de cada uno de ellos y ustedes van a decir, juepucha, me faltó incluir este, ¿será que el profe me baja? No, no les voy a bajar, me interesa que ustedes hayan hecho la parte evaluativa la parte comprensiva del ejercicio. Y por aquí pues sí vamos a iniciar a conocer algunas de las versiones de Windows. Inicialmente sabemos que el nombre pues, de Windows es el nombre, como está en la diapositiva, de una familia de distribuciones de software propietario, que hace referencia cuando decimos propietario, que es de pago, no es libre. Para PC, smartphone, servidores y sistemas empotrados. ¿Cómo así? Para PC es natural, ¿cierto? Yo estoy usando un Windows, muchos de ustedes que estén en el computador están usando un Windows, algunos otros que están desde el celular están usando un iOS o un Android.
En este caso, pues el Windows eh, está en el PC, pero también hubo un Windows para celulares. Por allá hubo algo que marcó también la historia y fue cuando Windows compró a Nokia. Nokia era la marca de celulares que eran reconocidos por su durabilidad. Incluso eran muy apetecidos y aún funcionan, aún son buscados y son comprados. Y a algunos son hasta más costosos que los smartphones, pues también dependiendo de la gama de los smartphones con los que hagamos la comparación, ¿no? Pero son dispositivos muy buenos y cuando entró a Microsoft a comprar a Nokia para desplegar también su Windows Phone, por ahí ya iniciaron a decaer tanto Nokia como Microsoft. Tanto así que Nokia tuvo que volver a participar o a incluir el sistema operativo Android en sus dispositivos. Entonces, ¿alguien de ustedes tuvo la oportunidad de usar un Windows Phone? Sí, señor. ¿Qué tal era? Profe, yo tuve Yo tuve un Nokia Lumia 520, profe, y yo lo cacharré al máximo. En ese tiempo tenía la versión 8.1 y apenas salió la de Windows 10, yo la actualicé y no, para qué, muy bueno. El asistente, lo que más me gustaba era el asistente personal que Cortana. me permitía desplazar, sí, Cortana, que hasta ahora me parece el mejor asistente personal porque me permitía navegar cualquier cosa. Eh, También me fijaba horarios o me hacía recordatorios si yo le decía que me recordara dentro de 5 días algo, o que me abriera algún programa, o que me hiciera alguna nota, o que pusiera tal canción. Era muy bueno y la verdad era muy amigable en cuanto a usabilidad, y me servía mucho también para usarlo en el ámbito de hacer trabajos o de hacer presentaciones. Era muy bueno, me gustaba mucho el sistema operativo y era, pese a que, pese a que el celular que yo tenía era de una versión un poco menos avanzada, porque habían obviamente celulares mejores, el mío me daba un buen rendimiento. Muy bien, Jader. Mira que hay apreciaciones muy bonitas y ahorita vamos a discutir un poquito sobre ello. ¿Alguien más quería comentarnos cómo le fue con su Windows Phone? Pues no era mío, era de una prima que tengo, pero ella duró como 6 meses con el celular y luego Lo vendió. casi que lo regaló, Ah, bueno. revendió. Lo que pasa, el problema realmente era con la retrocompatibilidad de las aplicaciones, por lo que el sistema operativo de Windows para teléfono también traía esas protecciones de las Windows Store. Entonces, muchas aplicaciones que se querían instalar de Android, que eran nativas de Android, presentaban problemas con el sistema de Windows. Y eran crasheos de la noche a la mañana. Ujú. Entonces, fue simplemente por ese problema que pues la persona en cuestión dejó el celular. Pues yo lo estuve molestando el tiempo que lo puede tener. Si bien es verdad que era más rápido que el Android, yo recuerdo que el Nokia, el sistema operativo de Nokia, con Windows salió fue para competirle a iOS, y pues yo también usaba iOS y ahí sí no había competencia de ningún tipo. Exacto. Bueno, ahí hubo un principio, no importante. Por ahí miraba también que Valentina quería aportar algo o se le activó el micrófono. Sí, profe, yo estuve con Nokia como un año, pero la verdad, como decía el compañero, eh, no, la compatibilidad de las aplicaciones sí realmente como que le quitaba, ¿cómo se puede decir? Le Eh, quitaba puntos. pues no,
Sí, porque no se podían descargar algunas aplicaciones de Android, entonces está bastante como que la interacción con otros dispositivos. Y la cámara, eh, pues no era tan buena, pero lo demás, muy bien, lo demás me pareció bien. El celular es buenísimo porque dura bastante. No, Ujú. no se rompe con cualquier cosa. Perfecto. Bueno. ¿Alguien más de pronto quiere compartirnos su experiencia? Bien. Han nombrado aspectos muy importantes. Cuando uno de ustedes, creo que fue, bueno, me olvidé el nombre del primero que participó, cuando nombró Cortana, yo me acuerdo también, yo tuve la oportunidad de usar uno, tampoco era mío, era de una persona cercana a mí, pero tuve la oportunidad y cuando miré Cortana, de una, mi cerebro dijo, uy, tengo la misma asistente que tenía en Halo. Entonces el nombre nomás ya le daba a uno como una afinidad con el asistente. La interfaz de usuario. Cuando nosotros usamos Windows 8 cambió mucho la interfaz de usuario, pero fue una interfaz muy agradable. Y en el Windows Phone también se trasladó esa interfaz. Entonces Windows tenía el principio de que, bueno, si los usuarios están próximos a esta interfaz de usuario en el computador, pues en el celular va a ser aún más exitoso. Y lo que mencionaba el compañero, la interfaz, las aplicaciones, la potencia del sistema operativo era muy bonita. Y era uno de los puntos fuertes. Pero ahí viene el otro. No todos los desarrolladores estaban metidos en el mundo de Windows Phone. No todas las aplicaciones estaban destinadas o también tenían su versión en Windows Phone como lo sucedía con iOS. Entonces, a pesar de que las ventajas del sistema operativo y era muy bonito mirar el mismo Windows que usaba en el computador, mirarlo en el celular y que incluso se podían sincronizar, la ausencia de aplicaciones de uso esencial en la mano, en el dispositivo, hizo que Windows fuera desapareciendo. Recuerdo que WhatsApp sí estaba, había Facebook, habían las aplicaciones principales, pero algunas otras que eran importantes, pero no tenían un mercado tan potente, no estaban en Windows Phone. Entonces eso obligó a los usuarios a estar en esa encrucijada. O uso el Windows Phone sin las aplicaciones que necesito, rompo mi necesidad, no la cubro, o cubro mi necesidad comprándome un dispositivo Android que tiene una interfaz también muy amigable, muy con altos niveles de usabilidad y con las aplicaciones que quiero, e incluso en algunas ocasiones hasta un mejor costo. Entonces por ahí Microsoft inició a perder la batalla y le tocó seguirse dedicando a sus sistemas operativos para los computadores, a su software de ofimática y a los servidores, que son, pues, en servidores sí son muy buenos. Y otro aspecto también era que los mismos inconvenientes o fallos de seguridad del Windows de escritorio iban a tener los dispositivos o los heredaban pues por naturaleza, e incluyendo también algunos crasheos, como se denominan, en cuanto a la optimización en el uso de recursos. Windows no es el sistema operativo más rápido. Y eso se reflejó también en los dispositivos. Y Nokia, pues, lastimosamente cayó en esa, digamos, en esa desgracia, ¿no? Porque Nokia, al estar exclusivamente con el sistema operativo Windows, pues no se podía decir, bueno, yo compro el aparato, pero no tengo nada en el sistema operativo que en realidad sea útil para mí. También bajó sus ventas. Y ahora existen ya o ya hay en el mercado los Nokia con las nuevas versiones del sistema operativo, que fue una muy buena noticia, aunque ya no es la misma sensación, ¿no? Bien. Por acá pues ya tenemos, bueno, los servidores. Creo que no muchos han tenido la oportunidad de trabajar con un Windows Server, pero aquí sí lo van a hacer y van a administrar su propio Windows Server. Yo sé que están asustados por el Windows Server, instalarlo en la máquina virtual, pero ya estoy adelantando las gestiones para que podamos trabajar
en un servidor externo de Amazon. Entonces lo que sí les quiero pedir, ese trámite todavía no he consultado cómo se hace, pero les quiero pedir de pronto, si ustedes me echan una manito, de ir consultando cómo obtener cada uno de ustedes un correo institucional. Porque como ahorita la universidad hace parte del plan de Amazon Educate, podemos usar esos recursos, podemos tener unos dolaritos ahí en los cuales pues vamos a usar esos recursos a través de la universidad. Y como se hace a través de la universidad, pues sí necesitamos identificarnos como miembros de la U y eso se hace a través del correo institucional. Entonces, si aún no Para cuentan el correo, ahí mismo en la página de la universidad, en la sección de estudiantes, ahí está la sección de solicitar el correo de la universidad y también viene con el Office 365, si mal no recuerdo. Ah, genial. Está ahí mismo en la página. Así, porque la universidad tiene una licencia que se llama Campus Agreement, es decir, que todos los miembros de la universidad podemos utilizar los productos de Office con licencia. Entonces eso también de pronto tendrán en cuenta. Eso necesito que vayan adelantando, muchachos. Necesito que vayan solicitando su correo institucional, porque a través de ese correo es que nosotros vamos a utilizar estos servidores y vamos a configurar los servidores sin necesidad pues de que estén instalados en sus computadores. Lo que sí pues vamos a comprender un poquito es que como vamos a trabajar con servidores en la nube, pues el internet es fundamental tener la conexión y pues para el acceso o para las respuestas sí vamos a tener que ser un poquito pacientes pues por las velocidades que me comentaban que hay de disponibilidad en Tumaco que no son muy altas, ¿no? Pero vamos Profe, a ver. ¿eso lo vamos a trabajar con el AWS? Exactamente. Sí, señor. Ah, ya, ok. Perfecto. Sí, vamos a trabajar con el AWS, que entre otras cosas nos va a servir a nosotros para aprender un poquito, o conocer un poquito cómo podemos desplegar soluciones en la nube. ¿Listo? Cómo administrar nuestro software en la nube. Aunque lo primordial para nosotros es hacer o estudiar la administración y gestión de los servidores a un nivel básico, ¿no? Pues no nos vamos a dedicar completamente porque no nos alcanzaría el tiempo, pero sí vamos a conocer las propiedades esenciales de administración de los servidores, tanto en Windows como en Linux. Ah, bueno, yo no he explorado también un sistema operativo de Mac que hay para servidores. Sería interesante que lo exploremos. Yo no lo conozco, pero voy a ver si lo inicio a explorar para que lo podamos trabajar aquí también. Por ahora, tarea fundamental, que cada uno de ustedes obtenga el acceso al correo electrónico institucional. Bueno, pues veo que se nos ha ido el tiempo, muchachos. Vamos a dejar esta parte para mañana. Por acá pues ya ustedes pueden ver que tenemos unas capturitas de pantalla que son bien interesantes y que son parte fundamental de la historia de lo que hoy es Windows. No vamos a hacer la misma línea de tiempo de Linux porque pues en Linux hay unos caminos muy variados, ¿no? Está Linux Mint, está Kali Linux, Arch Linux, bueno, diferentes distribuciones del sistema operativo, entonces ahí sí se nos queda un poquito complicado, aunque voy a ver si de pronto en alguna parte está como decir el árbol genealógico de Linux. Bueno, muchachos, por hoy pues ya nos quedan 10 minuticos y la sala Zoom siempre hay que desocuparla un poquito antes. Les agradezco por haber estado en esta sesión. Miro que nos quedan 9 estudiantes en línea. Ojalá pues los demás hayan logrado estar en la mayor parte de la clase. Y sería todo. Pues ya nos miramos el día de mañana a la misma hora y pues por el otro enlace. Eso, muchachos. Entonces, que Listo, estén profe. bien. Ok, Nos profe. vemos. Bueno, Bueno. profe, muchas gracias. Gracias. Tenga buen resto de día. Que esté bien. Adiós, profe. Profe, qué pena, Dime. usted sí me averiguó de pronto qué programa podría usar opcional para el Mac, que usted se acuerda que yo le escribí al WhatsApp. Ah, para hacer la prueba. Yo estaba Sí, para hacer pensando, la prueba.
en la virtualización de un Windows. Ah, usar la máquina virtual. Sí, Ya. Pero cualquier Windows. sí, sí, igual el Process Explorer funciona en cualquiera. Ah, ya listo. Entonces voy a descargar una imagen ISO para correr una máquina virtual. Sí, porque yo estaba mirando, la otra opción sería a punta de la línea de comandos, que en la línea de comandos pues serían los mismos comandos que tenemos en Linux prácticamente. Pero es que en el semestre pasado, o sea, no, cuando yo vi operacionales 1, la verdad también inicié con el profe Rubiel y algunos comandos sí me funcionaban de Linux, pero otros Tienen no me equivalencia. Lo que funcionaban. pasa es que el kernel Sí, de Mac es Unix. sí, señor. Y yo descargué un documento, por ahí tengo una documentación de esos comandos, pero la verdad es que poco entiendo y como todo eso está en inglés. Dale, no, no te preocupes. Lo que pasa es que el Process Explorer, como es de interfaz gráfica, no he alcanzado a encontrar un programa que sea su equivalente, a no ser que el Mac tenga también un monitor de procesos con privilegios altos. Eso no lo consulté y voy a consultarlo. Entonces, Ah, ya, para que miremos. ¿Listo? listo, profe, gracias. Vale, con gusto, Juan. Bueno, muchachos, entonces ya nos vemos. Que estén muy bien. Vaya, profe, buena tarde.